Buenas tardes, muchachos. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Pues el día de hoy vamos a iniciar con lo que es la Primera Guerra Mundial. Como ayer ya estuvimos viendo la formación de los estados nacionales, vimos cómo apareció Italia y Alemania. Entonces el día de hoy vamos a ver el inicio de la Primera Guerra Mundial. Déjenme compartir pantalla de lo que vamos a ver el día de hoy. Bueno, espero también que vayan haciendo sus trabajos, no se les olvide que están haciendo sus trabajos en Classroom. Es importante que no olviden hacerlos. Bueno, entonces vamos a continuar. Miren, la Primera Guerra Mundial, tiene varias características o varios elementos para entenderla. Uno de ellos es pues que se aparecen dos grupos de países que participan en ella. Uno de ellos es el país de la Triple Entente, que son o también conocidos como los aliados, y están integrados por este grupo. Y el otro grupo es el de la Triple Alianza, que son o potencias centrales, que son estos grupos. Entonces, ellos dos son los que se enfrentan. Si se fijan aquí, relacionando un poco con lo que veíamos ayer, en este grupo aparece el Imperio Alemán, el que vimos ayer que se había transformado en el Imperio Alemán. ¿Se acuerdan? Que entre ellos eran 38 estados que lo formaban, pero hicieron una guerra para conformar un solo país o un solo imperio y se convirtió en el Imperio Alemán. Entonces, en esta Primera Guerra Mundial, ellos participan junto con el Imperio Austrohúngaro, y de este lado está Serbia. Serbia, él quería ya formar una ciudad o un estado-nación. Ellos habían pertenecido a este imperio. ¿Se acuerdan que hablábamos de imperios y reinos? Entonces, Serbia formaba parte del imperio austrohúngaro y se quería independizar, pero estos imperios, o en especial se negaba a darle la independencia, se negaba a dejarlo libre. Bueno, entonces, la causa común que donde quiera que leamos cualquier libro de historia, vamos a encontrar que la causa del inicio de la Primera Guerra Mundial fue la muerte del archiduque del Imperio Austrohúngaro, de este imperio. Él era su rey, entonces iba en un desfile y fue asesinado por un serbio, por uno de este estado. Entonces, al asesinar a su archiduque, pues lógicamente que las personas del Imperio Austrohúngaro se iban a molestar, y entonces, como consecuencia, inician la Primera Guerra Mundial. Bueno, le declaran la guerra a Serbia porque pues habían asesinado a su archiduque. Eso sucede, el día de la muerte de este señor fue el 28 de junio de 1914. Entonces, el Imperio Austrohúngaro le declara la guerra el 28 de julio, pasó un mes, el 28 de junio, y le declara la guerra a los serbios. Entonces, pues bueno, aquí miren, este es el Imperio Austrohúngaro. Y si se fijan, está bien cerquita de Serbia. Entonces el Imperio Austrohúngaro se negaba a darles la independencia a estos estados-nación. Y pues bueno, así es como inicia la Primera Guerra Mundial, y estos imperios se unen, y estos países que ya eran países, ya no eran imperios, estos países apoyan a Serbia. No sé si hasta aquí tengan duda. También el Estado-nación que vimos ayer que había nacido, y los italianos también apoyan a Serbia. Es decir, todos los estados-nación que eran independientes apoyan a los serbios. Y los que son imperios, pues ellos se unen, ¿no?
Bueno, entonces, pues esto era todo el territorio que dominaba el Imperio Austrohúngaro, sería todo este territorio. Y también quería influir, pues les digo, en esta parte. Esta es Europa antes de la Primera Guerra Mundial y esta es Europa después de la Primera Guerra Mundial. Si se fijan, una de las consecuencias es que el Imperio Austrohúngaro desaparece y el Imperio Alemán también. Aparecen nuevos países. Es decir, la Primera Guerra Mundial también aceleró la independencia de muchos reinos que estaban dentro de estos imperios. Si se fijan, aquí aparece, aquí miren, veamos el Imperio Alemán. Esta parte, aquí aparecen nuevos estados, miren, aparece Prusia, Lituania, miren, todos estos, incluso se independizan, no solamente, se independizan del Imperio Ruso, y aquí después de la Primera Guerra Mundial ya el Imperio Ruso ya no es llamado Imperio Ruso, sino que es llamado Unión Soviética, y aparecen varios estados, miren, aparece Polonia, y el Imperio Austrohúngaro se divide en varios estados-nación, como son Checoslovaquia, Austria, Hungría, Yugoslavia, Rumania. Yugoslavia se va a formar con estos pequeños, con Montenegro, Albania, Serbia. Bueno, perdón, Albania no va a formar parte de ello, pero sí Sarajevo, Montenegro y Serbia. Ellos se unen para formar Yugoslavia. Entonces, si se fijan, cómo aparecieron nuevos estados-nación, pero eso fue gracias a la guerra. Bueno, entonces, así ya quedó después Europa, después de la Primera Guerra Mundial. Y bueno, vamos a ver, aquí está una línea del tiempo donde vemos cada uno de los acontecimientos más importantes. La Primera Guerra Mundial inicia en 1914 y termina en 1918, termina, pero es hasta 1919 cuando se firma un tratado, ¿verdad? El Tratado de Versalles. Bueno, aquí vemos varios acontecimientos, cómo van avanzando, ¿verdad? Cómo se van enfrentando. Hay algunas batallas muy importantes que se llevan a cabo entre los aliados y los contrarios. Aparecen algunas armas importantes, tecnología de guerra, y pues bueno, vamos a ver de manera más detenida. Miren, los frentes que se llevaron a cabo en esta Primera Guerra Mundial principalmente fueron de este lado, el frente occidental, entre Alemania, el Imperio Austrohúngaro e Italia y Francia. Estos eran los territorios, y por este lado en contra de Rusia, y por este lado pues en contra de los que habían asesinado al archiduque, ¿verdad? Entonces esos eran los tres frentes de batalla más importantes. Aquí está, miren. También Gran Bretaña aquí participó, aquí es otro punto, Gran Bretaña también participó, esta parte, Rusia, Francia. Bueno, esos eran los frentes de batalla más importantes. Se realizaron varias batallas. Una de ellas es la llamada Batalla de Verdún, que se libró del 21 de febrero al 18 de diciembre. Si se fijan, fue una batalla muy larga. Fue la mayor y más larga de la Primera Guerra Mundial en el frente occidental, entre los ejércitos alemán y francés. Y pues bueno, esta batalla principalmente era para los alemanes, querían apoderarse de un territorio que los franceses le habían quitado. Entonces era un territorio que estaba entre la frontera de Alemania con Francia, y peleaban por ese territorio, ¿verdad? Y finalmente, cuando termina la Primera Guerra Mundial, Francia se queda con ese territorio, los alemanes lo pierden,
ese territorio. Eh, bueno, les digo, esta batalla de Verdún, pues la ganan. Al principio la iban dominando los alemanes, pero finalmente la ganan los franceses. Aquí se ve, bueno, cómo los alemanes iban avanzando. La estrategia que tomaron los alemanes aquí en Verdún fue aislar a los franceses para que no tuvieran ningún medio de abastecimiento de armas. Los aislaron, los acorralaron. Entonces, de esa manera pensaron los alemanes que iban a ganar la batalla. Sin embargo, pues les digo, finalmente la ganan los franceses, murieron muchas personas, aproximadamente 370,000 soldados franceses y 350,000 soldados alemanes. Entonces, las bajas francesas fueron más, muchos heridos, ¿verdad? 500,000 de heridos. Y el ejército alemán perdió numerosos líderes jóvenes importantes, lo que supuso un debilitamiento en sus líneas de mando. Entonces, a los líderes más importantes los perdió en esta batalla. Y esta batalla propició que los ingleses también dijeron, bueno, ya aquí derrotamos a los alemanes, entonces ellos se aventuraron a encabezar otra batalla que fue llamada la batalla del Somme. Entonces ahí también los ingleses aprovecharon que los alemanes habían perdido en Verdún para enfrentarse con ellos en el Somme y así decir, bueno, si ya están debilitados, pues todavía los vamos a debilitar aún más. Y pues sí, finalmente de la batalla de Verdún, los alemanes nunca se pudieron recuperar. Y pues bueno, así fueron perdiendo poco a poco sus batallas, ¿verdad? Y sus posiciones nunca, ya no se pudieron como recuperar de estas batallas. Bueno, de esta batalla del Somme. Y se combatió, la del Somme se combatió del 1 de julio al 18 de noviembre. Esa fue la batalla en ese tiempo se llevó a cabo esa batalla. Y se llamaba Somme porque estaba cerca del río Somme. Entonces, esta no fue tan larga, pero pues aún, miren, fue de julio a noviembre, entonces sí duró algunos meses. Y si se fijan, una de las estrategias, pues fue vivir en las trincheras. Ahorita les voy a decir en qué consistían esto de las trincheras. Era también una estrategia. Se utilizó mucho la tecnología militar, como les decía hace rato, el uso de ametralladoras, coches blindados, miren como estos, rifles automáticos, y la guerra de trincheras. Eran zanjas que se hacían y ahí se metían, ahí vivían los soldados como las batallas duraban muchos meses, pues ahí ellos vivían mientras tanto. Ahí eran abastecidos de alimentos, de armas, pero pues muchas veces pues ahí también morían, ¿verdad? Y entonces vivían aquí en las zanjitas y eran protegidos por vallas de alambres de púas, entonces por alambrados, y así era más difícil al enemigo cuando llegaba ya cerca de ellos, era más difícil para el enemigo acceder a estos espacios de las trincheras. Entonces, esto era muy común, esta estrategia fue muy común en la Primera Guerra Mundial. Otra de las tecnologías fue el uso de las máscaras antigas, porque ya empezaron a utilizar un gas que les arrojaban. Entonces, pues ese gas era venenoso y por eso empezaron a utilizar las máscaras antigas. Esto fue en la Primera Guerra Mundial. Uniformes también adecuados para vivir dentro de las trincheras.
teléfonos como los walkie-talkie, que los que conocemos, teléfonos para comunicarse entre ellos, miren, y que a la larga, pues estos ya serían después más sofisticados y serían lo que nosotros hoy conocemos como los celulares. El uso de paracaídas, avionetas, trenes, ferrocarriles, globos aerostáticos. Entonces, toda esta tecnología se empezó a utilizar en la guerra. Casi siempre la tecnología, muchachos, que se va inventando, mucha de ella, se aplica, se usa en las guerras y ya si ven que da resultado, entonces ya se aplica a los civiles como nosotros. Pero primero se usa ahí se hacen los experimentos de si funciona o no funciona. El uso de submarinos, granadas, aviones, que transportaban, barcos que transportaban aviones, entonces eran unos barcos enormes, ¿verdad? Los lanzallamas también fue otra de la tecnología que más usó en esta guerra. Y estos eran como los primeros, la carne de cañón cuando se enfrentaban, estas eran los lanzallamas, eran los primeros que iban en la primer línea de enfrentamiento, porque eran como que los que rápido quemaban todo a su paso y ya después le seguía otra línea, pero ellos eran como la carne del cañón, siempre iban al frente de los ejércitos. Y bueno, además de que asesinaban a las personas, pues contaminaron o destrozaron destrozaron el suelo. Y hubo mucha contaminación debido a estos lanzallamas. Bueno, entonces les decía, en 1918 se pone fin los alemanes finalmente dicen, bueno, sí, estamos derrotados por nuestros enemigos. Miren, aquí el 11 de noviembre de 1918 Alemania firma el armisticio, es decir, que entrega las armas y que está de acuerdo en que termine la guerra. Rusia, que también había participado, Rusia estaba en el grupo de los aliados, también estaba participando, pero a media guerra, ya casi aquí miren, aquí dice, Rusia se retira de la guerra en 1918. Lo que pasa es que internamente hay una guerra en su imperio. Entonces muchos se dividen las personas, los que se quieren independizar y que ya no quieren que sea un imperio. Entonces Rusia se retira de la guerra y se va a resolver sus problemas internos. Y pues finalmente Alemania, les digo, firma el armisticio en 1918, donde dice, bueno, ya no voy a pelear y dejo las armas. Pero no es hasta 1919 donde se firma, así de manera, ¿cómo les diré? Formal. Se firma el Tratado de Versalles el 28 de junio de 1919 y ahí se reúnen los principales líderes que participaron en esta guerra en Versalles, en el Palacio de Versalles que se encuentra en Francia, y ahí pactan este Tratado de Versalles y se ponen de acuerdo en que Alemania y sus aliados acepten la derrota y que van a ser los responsables de pagar todos los destrozos. Y pues finalmente Alemania pues acepta, ¿verdad? Pues no le queda de otra. Pues las consecuencias de esta guerra es que murieron aproximadamente 8 millones de soldados y 9 millones de civiles, murieron muchas personas. Alemania y Gran Bretaña gastaron cerca del 60% de lo que su economía producía. Fueron los países más devastados económicamente. Entonces, pues después de esta guerra, pues hubo mucho desempleo y tuvieron que pedir dinero prestado para reactivar su economía. Alemania, les decía, tuvo que ceder a Alsacia y Lorena, esta partecita se la tuvo que ceder a Francia. El imperio austrohúngaro se quedó dividido y aparecieron nuevos estados como Hungría, Checoslovaquia y Yugoslavia. ¿Sí? Y el imperio austrohúngaro se redujo a Austria. Miren, está bien pequeñita. En esto quedó el imperio austrohúngaro, después de ser un imperio pues, que abarcaba toda esta parte.
A Alemania se le impuso una indemnización una indemnización de pagar el número, de limitar el número de sus soldados y no fabricar ni importar armas. Otro acuerdo fue que se creó la Sociedad de las Naciones, que era un organismo que se iba a encargar de supervisar que hubiera paz en todo el mundo. Después este organismo se llamó la ONU, pero primero se había llamado la Sociedad de Naciones. Bueno, y pues hasta aquí nos quedamos. Ya después era, este otro apartado es sobre la Revolución Rusa, lo que les decía, que Rusia tuvo que dejar la Primera Guerra Mundial para resolver sus problemas internos, y finalmente esta revolución inicia pues a finales del 17 y todo el siglo XVIII. Y era en contra de este rey. Si se fijan, toda la temática que hemos estado platicando desde ayer es que los estados se querían liberar de las monarquías, ya no querían ser gobernados por monarcas, querían independencia, querían convertirse en estados. Y eso mismo sucede con el Imperio Ruso. Esa revolución es para quitar acá en Rusia se les llamaban zar, no se les llamaban reyes. Entonces querían quitar a su zar Nicolás II. Y finalmente pues lo logran. Lo primero, la causa principal de la Revolución Rusa es que ellos decían, bueno, ¿por qué Nicolás está participando en la Primera Guerra Mundial gastando dinero que no tiene? Y miren cómo nos tiene a nosotros de pobres. Esa fue la principal causa, como que el desacuerdo de la población rusa de participar en una guerra tan costosa. Entonces, inmediatamente empiezan a organizarse en huelga, los obreros dejan de trabajar y llaman a Nicolás, oye, ven y haznos caso y pues vamos a hacer huelgas y pues no estamos de acuerdo con lo que estás haciendo. Y finalmente pues se hace la revolución, se organiza el pueblo ruso en dos grupos, los que querían seguir siendo gobernados por un monarca y los que querían ser gobernados por un presidente. Estos señores forman los mencheviques, era la fracción de que todavía quería ser gobernada como con un tipo de monarquía, y fundaron el Partido Obrero Socialdemócrata. Y los otros, los más radicales, los que decían, no, nosotros ya no queremos nada que ver con un presidente, o con un zar, perdón, eran los soviets, eran los más radicales, los más así, los más rebeldes. Y pues bueno, se enfrentaron estos dos grupos. Este era el líder de los soviets, de los rebeldes. Entonces, Lenin, así se apellidaba Lenin, finalmente, pues junto con su compañero León Trotsky y Benito Mussolini, inician su revolución, y finalmente pues ellos pues llegan al triunfo, ¿verdad? Triunfan esta revolución y logran convertir a miren, los tres amigos que era Lenin, León Trotsky y José Stalin. Esos eran los tres que representaban al movimiento rebelde, y triunfan y logran que el Imperio Ruso se transforme en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Entonces, y ya no va a ser un imperio, ya va a ser conocida como la URSS, porque se unen todos estos estados-nación en unión de repúblicas. Y bueno, finalmente gana. Estos son los tres amigos, miren. Era Lenin, ya después de su muerte ya después de su muerte, estos dos, sus amigos, León Trotsky y José Stalin, se van a rivalizar porque ellos se quieren quedar con el poder, pues ya había muerto. Entonces se queda José Stalin como líder de la revolución y como presidente de Rusia durante varios años. Y León Trotsky huye a varios países, pide asilo porque José Stalin lo perseguía para asesinarlo. Y finalmente llega a nuestro país y aquí se queda varios años viviendo, ¿verdad? Se hace amigo de Diego Rivera y Frida Kahlo, lo alojan en su casa. El presidente Lázaro Cárdenas le da permiso de vivir aquí en nuestro país y pues bueno, llega junto con su esposa.
Después se cambia de residencia y finalmente es alcanzado por una persona que es pagada por el gobierno de José Stalin y lo asesinan de un hachazo, miren, aquí está, lo asesinan a José Stalin. Y pues bueno, con eso terminaría lo que sería la Revolución Rusa y con el triunfo del socialismo. La Unión de Repúblicas Socialistas se vuelve socialista. Por eso se llama así, Unión de Repúblicas Socialistas, Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, la URSS. Y pues bueno, con eso terminaríamos lo que es la Primera Guerra Mundial. Y ahí les dejo de encargo que hay que contestar nuestro trabajo, nuestra actividad que corresponde a inicia la Primera Guerra Mundial. Aquí está, miren. Entonces ahí les encargo, muchachos, que se pongan al pendiente con esos trabajos si aún no los hacen. Y pues bueno, eso sería todo el día de hoy y muchas gracias, jóvenes. Hasta luego.